¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué el silencio de algunas personas incomoda tanto? ¿Por qué el aislamiento voluntario de alguien parece una amenaza en vez de una elección? Y que es exactamente lo que nos asusta en quien simplemente no necesita de nadie para sentirse completo. Quien no se siente solo cuando está solo, está mal acompañado. Jean-Paul Sartre. Tal vez esta frase suene como una paradoja, pero para algunos es un estilo de vida, un manifiesto silencioso contra todo aquello que es ruido sin sentido. Vivimos en un mundo que idolatra lo colectivo. Desde pequeños nos enseñan a compartir, a socializar, a buscar grupos, aprobación, compañía. Estar solo es visto casi como un castigo social, una pena reservada para quienes fallaran en pertenecer. Pero existe un tipo raro de persona que decidió invertir esa lógica. Alguien que eligió estar solo, no por misantropía, no por orgullo herido, sino por una comprensión profunda de sí mismo. Y es ahí donde nace el peligro. Este video no trata de la soledad forzada. No estamos hablando de quien sufre por estar solo. Estamos hablando de quien se encontró en ese estado, de quien descubrió que el silencio puede ser un refugio, no un exilio, que la ausencia de compañía puede ser en realidad presencia de uno mismo. Personas así tienen algo misterioso, casi etéreo. No piden espacio, lo ocupan con naturalidad, no hacen ruido para ser notadas, simplemente están, y eso basta. Y cuando esas personas nos eligen, para un amor, una amistad, una conversación, lo hacen por voluntad, no por carencia. Y es justo ahí donde muchos se equivocan, confunden elección con necesidad. Todos nosotros, en algún momento, tratamos a los demás con desconfianza injusta, pero aquel que se basta a sí mismo, que cultiva su propia compañía como un jardín secreto, no juega el mismo juego que los demás. Y si intentas manipularlo, probarlo o subestimarlo, no reaccionará como esperas, no suplicará atención, simplemente se irá, sin drama, sin escena, sin vuelta atrás. Y eso no es arrogancia, es respeto, es madurez emocional, es libertad. Hoy vamos a sumergirnos en ese territorio íntimo donde habita el solitario consciente, aquel que no teme su propia presencia, que no huye de sus pensamientos, que construyó dentro de sí un lugar donde pocos tienen permiso de entrar. Y si ves algo de eso en ti, quizá este video sea un espejo. Vamos a empezar. Existe un tipo de silencio que no está vacío, está lleno. Un silencio que carga consigo años de observación, pérdidas bien procesadas, noches mal dormidas, madrugadas de autoconocimiento. No es el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el de quien ya dijo todo lo necesario y entendió que lo demás, el mundo no merece escucharlo. Las personas que ya se bastan a sí mismas no son frías, mucho menos arrogantes. Son ante todo precisas. Aprendieron, a base de golpes, que la energía es finita, que el tiempo es un bien que no vuelve, que los sentimientos tienen peso y que solo vale la pena cargarlos cuando hay reciprocidad del otro lado. ¿Has conocido a alguien así? Que entra a un lugar y no necesita demostrar nada, que mira a los ojos con calma, escucha más de lo que habla y parece estar midiendo la profundidad del agua antes de pisar. Estas personas no se agitan con cualquier viento, no se involucran por soledad, se entregan por conexión, y ahí es donde nace el malentendido. El mundo, acostumbrado a la superficialidad, no sabe lidiar con la profundidad sin ruido, cree que el silencio es debilidad, que la calma es aburrimiento, que el desapego es desinterés, pero no lo es. Lo que asusta a los demás es darse cuenta de que esa persona podría irse en cualquier momento y no perdería nada, porque ya lo tiene todo. Todo lo que importa lo carga por dentro. Nietzsche escribió: la soledad es peligrosa, es adictiva. Una vez que descubres cuánta paz hay en ella, ya no quieres lidiar con la gente. Y esa frase carga una verdad incómoda. La paz asusta, especialmente a quienes aún viven en guerra consigo mismos. Cuando alguien así es puesto a prueba, cuando es subestimado, ignorado o irrespetado, no reacciona con gritos ni acusaciones, solo calcula, con frialdad y gentileza. Evalúa: ¿esto me suma? ¿Esto me hace crecer? ¿Esto vale el peso que estoy cargando? Y si la respuesta es no, esa persona simplemente desaparece, como neblina que se desvanece con el amanecer. No da ultimátums, no pide que la traten mejor, porque ya entendió que quien no reconoce su valor por sí solo no merece una explicación. Y no se trata de orgullo, se trata de lucidez, de amor propio en su forma más pura, silenciosa, serena, innegociable. Este tipo de gente ya enfrentó el vacío existencial,
Ya lloró de nostalgia sin que nadie se diera cuenta. Ya deseó ser comprendido y fue malinterpretado, hasta que entendió que la paz no viene de afuera, viene de adentro. Y cuando eso sucede, la necesidad de convencer a los demás desaparece. La necesidad de pertenecer se disuelve, y lo que queda es una presencia tan intensa que solo puede compartirse con quien también carga silencio en el pecho. Personas así no tienen prisa por conectar, observan, prueban en silencio, y cuando sienten que el otro se acerca solo por miedo a estar solo, retroceden, porque no son refugio para cobardes emocionales, son hogar para quien también aprendió a bastarse, y quizá lo más bello y lo más peligroso sea esto. Cuando estas personas eligen a alguien, están ofreciendo algo raro, están renunciando al confort de su propia compañía para compartir su tiempo con alguien, no por falta de opción, sino por afinidad, por sintonía, por sentido. Y entonces, si desperdicias eso, no esperes un aviso. La ausencia será el único mensaje, un silencio que pesa más que 1000 palabras. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento en la vida en que la soledad deja de ser un castigo y se convierte en una elección. Un instante silencioso, casi imperceptible, en el que te das cuenta, sin aviso, sin gloria, sin dolor, de que ya no necesitas a nadie para sentirte completo. Es como respirar hondo después de años asfixiándote por aprobación. Es ahí donde empieza la verdadera libertad. No es una libertad ruidosa, de esas que uno publica en una foto con una frase de superación. Es una libertad chiquita, sutil, que se instala entre las líneas de la rutina. Aparece cuando notas que ya no necesitas llenar el sábado por la noche con encuentros forzados, cuando el celular en silencio se vuelve paz, no abandono, cuando estar en casa, solo, leyendo un buen libro o escuchando tu propia respiración es más placentero que estar rodeado de voces que no dicen nada. La libertad de quien ya se basta a sí mismo no es ausencia de deseo, es presencia de criterio. Estas personas todavía aman, todavía se conectan, todavía se emocionan, pero lo hacen con la calma de quien no tiene prisa, con la lucidez de quien conoce el valor de lo que ofrece, con el coraje de quien no teme perder, porque ya aprendió a ganar estando solo. Lao Tse decía, aquel que domina a los demás es fuerte, aquel que se domina a sí mismo es poderoso. Y esa es la raíz de esta libertad, el dominio interno, el entendimiento de que los vacíos que cargamos no son responsabilidad de los demás, que nadie viene a completarnos, a lo mucho, a desbordarnos. Esa visión lo cambia todo. Quien ya alcanzó esta libertad no mendiga afecto, no insiste en puertas cerradas, no romantiza migajas emocionales, no tolera ser el plan B en la vida de nadie, porque estar solo dejó de ser una pesadilla, se volvió refugio. Y cuando tienes un lugar seguro dentro de ti, cualquier lugar que no respete eso se vuelve insoportable, y esa autonomía emocional incomoda. Incomoda porque rompe el juego social basado en la carencia. Quien necesita desesperadamente compañía acepta cualquier cosa, pero quien se ama en su propia presencia se vuelve criterioso, exigente, selectivo, no por soberbia, sino por discernimiento. No es que esa persona no guste de la gente, solo que ya no acepta estar rodeada de presencias vacías. Y aquí está la belleza de todo esto. Cuando alguien así elige quedarse es porque hubo una conexión real, porque encontró en el otro algo que hace eco de lo que siente por dentro, y no una fuga de lo que teme enfrentar. Esa elección tiene peso, tiene alma, tiene verdad. Pero, al mismo tiempo, esa libertad es una amenaza para quien no la comprende, porque no se puede manipular a quien no tiene miedo de quedarse solo. No existe chantaje emocional que funcione con alguien que ya enfrentó sus propios abismos.
No hay ilusión capaz de retener a quien ya se liberó de sus propias expectativas. Personas así no suplican ser amadas, no esperan mensajes que nunca llegan, no se arrastran por migajas de atención. Observan, perciben, y cuando sienten que están dando más de lo que reciben, que están siendo desvalorizadas, simplemente se alejan, no por enojo, sino por elección, por la misma elección que las hizo libres. Es una matemática simple. Si me cuestas más de lo que me aportas, te dejo y vuelvo a mí, y estoy bien. El mundo no está preparado para este tipo de gente, porque la mayoría aún cree que la soledad es sinónimo de tristeza, que quien está solo es porque no logró estar con alguien. Pero la verdad es otra. Hay quienes simplemente prefieren su propia compañía al ruido de relaciones mediocres. Esa es la libertad que asusta, la libertad de quien puede elegir, y elige lo que tiene sentido, aunque eso signifique estar solo. Ellos no discuten, no levantan la voz, no te piden que cambies, simplemente desaparecen. Y lo más inquietante, no dejan rastro de dolor, no hay publicaciones dramáticas, indirectas envenenadas ni despedidas llenas de lágrimas. Lo que hay es solo un silencio, un vacío inesperado, una ausencia que, al principio parece casual, pero que pronto se revela definitiva. Vas a intentar justificarlo. Seguro está ocupado, tal vez necesita un tiempo. En algún momento volverá, pero no vuelve, porque quien aprendió a estar solo ya no necesita demostrar que sabe irse, solo se va. Y eso, para quien vive en la ilusión de la posesión emocional, es casi insoportable. El mundo se acostumbró a relaciones basadas en el ruido, en ciclos de peleas y reconciliaciones, de promesas y recaídas, pero ese tipo de personas no juega en ese tablero. No avisan porque no quieren escuchar justificaciones, porque ya vieron suficiente y porque, en realidad, ya habían empezado a irse desde hace mucho tiempo, solo que tú no lo notaste. Es como si un día despertaras y te dieras cuenta de que esa presencia que siempre estuvo ahí ya no está. Y no se trata solo de la ausencia física, se trata de algo más profundo, la ausencia de la mirada, de la escucha, del corazón. El filósofo Pascal decía: toda la infelicidad del hombre proviene de una sola cosa, no saber permanecer en reposo dentro de un cuarto. Pero estas personas, ellas sí saben esperar, saben observar, saben descifrar los pequeños gestos que los demás no saben que están emitiendo, saben reconocer cuando están siendo desvalorizadas y no necesitan gritos para reaccionar. El silencio basta. Puedes intentar correr detrás, escribir mensajes larguísimos, prometer cambios, llorar, pero todo eso será inútil, porque quien decidió irse ya no se conmueve con promesas. Ya aprendió a descifrar el sonido vacío de las palabras que nunca se convierten en acciones. Y esta es la parte más cruel o más justa. No serás odiado, serás olvidado, olvidado sin rabia, sin rencor, sin venganza, olvidado con serenidad. Porque quien ya se basta a sí mismo entendió que mantener a alguien que hiere la paz es más caro que perder cualquier relación. Hay una especie de justicia silenciosa en ese comportamiento. No castigan, no retalian, no se victimizan, solo se retiran, como un personaje que entiende que esa escena ya no le pertenece. Vas a preguntarte qué pasó, vas a repasar conversaciones, buscar frases, intentar encontrar el punto exacto de la ruptura, pero tal vez nunca lo descubras, porque esta despedida no está marcada por un evento, está marcada por un acumulado, pequeños desrespetos, desintereses disfrazados, falta de presencia real, ausencia de escucha, indiferencia vestida de libertad. Es el tipo de persona que no exige atención, pero nota cuando no la tiene, que no pide prioridad, pero siente cuando se convirtió en opción. Y no hay nada más triste que darte cuenta de que perdiste a alguien, mientras creías tenerlo en tus manos. Ellos no avisan porque la elección no es sobre el otro, es sobre ellos, sobre su paz, sobre su integridad, sobre el respeto que sienten por sí mismos. Y en el fondo, esa es la lección que más duele. Entender que quien sabe estar solo no tiene miedo de partir, porque comprende que la compañía que ofrece es un regalo, no una deuda, que quedarse es un acto de afecto, no de obligación. ¿Y tú? ¿Cuántas veces ignoraste el silencio de alguien que estaba a punto de irse? ¿Cuántas veces interpretaste el distanciamiento como frialdad, cuando en realidad era protección? ¿Cuántas veces perdiste a alguien que solo quería ser visto? Algunos se van gritando, otros suplicando, pero los que ya se bastan simplemente se van, y cuando se van, no vuelven. El amor de quien no necesita a nadie es el más raro y el más aterrador, no porque sea frío.
Al contrario, es un amor cálido, profundo, lúcido, pero no grita, no ruega, no se inclina. Permanece entero incluso cuando el otro se va, y eso para muchos suena como una amenaza. Estamos acostumbrados a ver el amor como una dependencia poética, un tipo de vértigo donde el otro es el piso, donde, si se va, todo se derrumba. Pero quien ya se basta a sí mismo, quien construyó un cimiento dentro de sí, ama desde otro lugar, ama por elección, no por necesidad. Y por eso, ese amor es peligroso para quienes todavía se alimentan de control, juegos o validación externa. ¿Conoces ese amor que te mira y dice, te quiero, pero no te necesito? Es ese. Es el amor que no hace rehenes. Es el amor que no exige prisión para sentirse seguro. Es el amor que no acepta migajas, porque ya se nutre bien de sí mismo. Muchos confunden esto con frialdad, desapego, indiferencia. Pero es todo lo contrario. Quien ama desde su propia completitud tiene mucho más que ofrecer, porque no entrega un pedazo esperando que el otro complete lo que falta. Entrega entero, sin huecos, sin expectativas irreales, sin carencia disfrazada de pasión. Es como ofrecer un jardín ya florecido y decir, si quieres caminar conmigo, bienvenido, pero no pises las flores. Es un amor que te observa, que nota los detalles, que memoriza gestos, silencios, miedos, pero que si percibe desrespeto, incoherencia o desprecio, se va, no por enojo, sino por amor propio, porque alguien que se ama lo suficiente como para no perderse en nadie, jamás rogará por permanencia. Este tipo de amor es una dádiva, pero también es un espejo, porque te mostrará, sin decir nada, qué tan entero o qué tan roto estás. Si aún buscas en el otro lo que no encontraste en ti, este amor será incómodo, te retará, te sacará de las ilusiones románticas, te hará entender que amar a alguien que no te necesita exige madurez, exige presencia, exige verdad. Y muchos fallan en eso, porque esperan sumisión, celos, inseguridad, pero reciben autonomía, silencio, ligereza, y confunden todo. Creen que están siendo ignorados, pero están siendo observados. Creen que están perdiendo espacio, cuando en realidad nunca entendieron el privilegio de haber sido elegidos por alguien que vive tan bien en su propia soledad. Clarice Lispector decía, «Soy como tú me ves. Puedo ser ligera como una brisa o fuerte como un ventarrón. Depende de cuándo y cómo me veas pasar». Este amor funciona así. Se moldea al espacio que tú ofreces. Si el espacio es seguro, sincero y respetuoso, florece. Si es un campo minado de manipulaciones, ausencias y juegos, desaparece. Quien ama sin necesitar, ama con libertad. No vigila, no asfixia, no exige, pero tampoco acepta menos de lo que merece. Y esa combinación, afecto con criterio, entrega con límites, es revolucionaria. Así que, si un día eres amado por alguien así, está a la altura. No abuses de la libertad que te es dada. No confundas el silencio con debilidad. No interpretes la ligereza como desinterés, porque este tipo de amor no grita, pero tampoco espera. Y cuando se va, se lleva una de las experiencias más transformadoras que alguien puede vivir. Al final, todo se resume en esto: presencia. No esa presencia ruidosa, ansiosa, que necesita ser vista a cada instante, sino la presencia silenciosa de quien elige estar sin necesitar, de quien no ruega por espacio, pero lo habita con dignidad, de quien si se va, no se lleva solo el cuerpo, se lleva la paz que traía consigo. Y quizás esa sea la gran lección del solitario consciente. No necesitas a nadie para ser completo, pero si eliges a alguien, que sea alguien que sepa sumar, no chupar tu energía, alguien que no tema tu silencio, que no se asuste con tu libertad, que no vea tu soledad como amenaza, sino como señal de madurez. Porque al final del día, cuando las luces se apagan y las voces se callan, lo único que tenemos es nuestra propia compañía. Y si esa compañía es buena, ligera y verdadera, entonces cualquier amor que llegue será solo un bono, no una salvación. La vida es demasiado corta para vivir rodeado de gente que nos vacía, y demasiado larga para no aprender a amarnos en el camino. Así que, la próxima vez que te cruces con alguien que camina bien solo, no lo subestimes. Tal vez no te necesita, pero sí, aún así, te elige, cuida, valora, está a la altura, porque ese tipo de gente no se queda donde no hay reciprocidad, y cuando se va, no vuelve. Recuerdo una noche en la que llegué a casa, y por primera vez en mucho tiempo, no había nadie esperándome, sin notificaciones, sin planes, sin voces. La primera reacción fue incomodidad, esa inquietud que el silencio provoca en quien todavía no aprendió a escucharlo. Pero algo pasó ahí, en medio de ese vacío.
Me senté, respiré hondo y me di cuenta. No estaba solo, estaba conmigo. Fue esa noche cuando entendí todo esto que te conté hoy. No se trata de despreciar las relaciones. Se trata de no depender de ellas para mantenerse de pie. Y sinceramente, después de eso, nunca más acepté ser tratado como opción. Y nunca más vi el silencio como soledad, sino como hogar. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte. No solo por mirar, sino por permitirte sentir, reflexionar y sumergirte en este tema junto conmigo. Esto no es solo un video, es un espacio de encuentro, un lugar seguro para hablar sobre lo que nadie dice, pero todo mundo siente. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora, hazme un favor. Si este video tocó algo ahí dentro, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesita entender que el amor, el respeto y la libertad no son concesiones, son elecciones conscientes. Y claro, si todavía no te has suscrito, ¿en serio? ¿Me estás poniendo a prueba? Porque mira, yo no te necesito, pero si estoy aquí cada semana, abriendo el corazón, es porque elijo estar. Así que retribuye este cariño. Dale like, comenta, suscríbete, o me voy igual que ese solitario que desaparece sin dejar rastro. ¿Y esos videos que están apareciendo en la pantalla? Bueno, digamos que revelan lo que nadie se atreve a decir en voz alta, pero si fuera tú, le daba clic de una vez, antes de que también desaparezcan. Nos vemos allá, o no, depende de ti.